Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Quiero contarles un par de ideas de un libro muy interesante que leí mientras dibujo. Este libro se llama En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger. Edith sobrevivió a los campos de concentración nazi y años después se dedicó a comprender algo que me parece profundamente humano. Muchas veces nuestras mayores prisiones no son las que están afuera, sino las que vamos construyendo dentro nuestro. Una de las diferencias que plantea es cómo vivir como víctima o como sobreviviente. La víctima se pregunta ¿por qué me pasa esto? En cambio el sobreviviente, ¿qué hago con esto? También habla de cómo quedamos atrapados en el pasado, aferrados a pérdidas, dolores o historias que ya ocurrieron. Y de cómo el crecimiento empieza cuando dejamos de interrumpir hábitos y pensamientos que ya no nos sirven. Otra idea que me gustó es que un sentimiento es solo un sentimiento. No es nuestra identidad. Sentir miedo, tristeza o enojo no nos convierte en esas emociones. Quizás la verdadera libertad no consiste en ser perfectos, sino en aceptar que somos seres humanos. Somos completos e imperfectos al mismo tiempo. Coincido también con la idea de que no cambiamos hasta que no estamos listos. El cambio consiste también en interrumpir todos esos hábitos y patrones que ya no nos sirven. Esas herencias, esas ideas que a veces no corresponden ni siquiera a nuestro patrón de pensamiento. Son simplemente heredadas o X. Cuando cambias realmente tu vida es cuando elegís encarnar y convertirte en tu verdadero ser, en tu verdadero yo. Abandonás el papel de víctima, el por qué a mí, ese victimismo que al fin y al cabo es opcional, que sigue anclado en el presente, y empezás a ser un sobreviviente. Empezás a preguntarte, a cuestionarte, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? La autora se pregunta cómo escapar, o plantea, la idea de cómo escapar a esta situación. ¿Cómo liberarse? Bueno, ayudando al niño interno a sentirse seguro, con la autonomía de un adulto. O sea, esta vez, en este momento presente, vos sos el adulto responsable de cuidar a ese niño que tal vez tiene todavía alguna herida del pasado, algo que sanar. Eso se puede ir tramitando con el tiempo, ¿no? Pero es necesario hacerse cargo y entender que no se puede seguir reclamando en el pasado, a distintas figuras, lo que no fue dado o lo que dolió. Significa liberar a otros de los roles que nosotros mismos le asignamos. Hay una clave que está muy buena y es muy importante, que es volver al pasado. Volver, recordarlo. ¿En qué momento te sentiste herido? Vas, te buscás de chico, te tomás la mano y te traes al presente. Te cuidás y te das lo que no te dieron en ese pasado hoy. Como dicen, y como dice Edith, en cada crisis hay una transición. Aconseja también escribir una carta y sacar todo lo malo afuera. Y después otra carta agradeciendo. ¿Por qué? Porque las emociones que no son expresadas quedan reprimidas y terminan afectando la química de nuestro cuerpo, que luego se termina expresando en las células y en nuestra red neuronal. Cuando estamos habituados a negar los sentimientos, después resulta más difícil identificar lo que estamos sintiendo. ¿Cuáles son las claves para liberarte de esta evasión? Bueno, tomarte un momento del día para preguntarte cómo te sentís. Identificar ese sentimiento. Date cuenta que todo es temporal. Al fin y al cabo, la culpa está en el pasado, la preocupación en el futuro. Y la libertad consiste en aceptar nuestro ser íntegro e imperfecto, renunciando a la necesidad de ser perfectos. Gracias por haber escuchado.